Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos un día más a un vídeo cargadísimo de noticias. Está habiendo muchas noticias con respecto al mundo de la Fórmula 1, dado a que vamos a los test de pretemporada. Recordemos que la semana que viene tenemos los test, se están dando entrevistas, se están terminando las presentaciones de los monoplazas, está habiendo muchísima actividad y todo lo que os vamos a contar en este vídeo está detallado en la descripción del mismo por si os queréis saltar algún tema. Así que vamos a comenzar hablando acerca del equipo Williams, que es el equipo que se ha presentado estos días teniendo su presentación y hablándose un poco de ciertos aspectos que sabemos que el Williams, que no ha estado en el shakedown de Barcelona, pues hay que comentarlo. Williams ha presentado su monoplaza, la verdad que, bueno, presentaron el prototipo de la FIA, no han presentado nada espectacular, no sabemos realmente muy bien cómo va a ser el Williams, o sí, porque bueno, hay ciertas cosas que se han ido sabiendo por información y porque es que 2 días después, ayer mismo miércoles, estuvieron en Silverstone rodando, haciendo su shakedown, consiguiendo los primeros kilómetros, que sabemos que al final ellos no habían empezado a ni siquiera rodar, así que ha sido la primera vez que el FW48 ha rodado, y algunas informaciones que había que no podíamos saber durante esa presentación porque presentaron simplemente unos renders, se han sabido también con esas imágenes que están saliendo y que ahora os comentaremos. Pero rápidamente hablando sobre el diseño, pues bueno, es un diseño continuista a lo del año pasado. Yo me esperaba un cambio mayor, sobre todo porque hicieron un cambio en cuanto a los logos, en cuanto al nombre del equipo, que pasó de ser Williams Racing a Williams Fórmula 1. Bueno, yo me esperaba un diseño quizá algo más rompedor, y realmente simplemente hemos tenido la presencia del banco Barclays, que ha dejado de estar el Banco Santander, que era patrocinador de Carlos Sainz, ha dejado de estar presente para introducir este banco de Gran Bretaña. Y poco más, realmente el diseño es muy similar a lo que era el año anterior. Así que lo interesante sobre estos monoplazas, sobre el FW48, es que Williams ha presentado un sistema de suspensiones diferente al que han hecho la gran mayoría de sus rivales, porque sí que hay 2 equipos más que han presentado la misma suspensión delantera, y es que Williams ha presentado una suspensión delantera pull rod, en lugar de la push rod, que es la que está llevando a cabo la gran mayoría de equipos ahora mismo en la parrilla. Aston Martin, Mercedes, Ferrari, McLaren, Red Bull, todos han puesto una push rod. ¿Qué equipos han puesto también una pull rod en la suspensión delantera? Lo han puesto Alpine y Cadillac. Desde luego que compararte contra estos 2 equipos pues no es lo más prometedor, porque te gustaría que no lo estén poniendo demasiados y los que también lo hayan puesto sea Red Bull, McLaren, Mercedes, bueno, pero no, son Alpine y Cadillac contra los que están compitiendo con esa suspensión delantera pull rod. ¿Qué cambia? Bueno, cambia un poco el sistema de suspensión. Realmente si lo haces funcionar, te da igual un poco una suspensión u otra, tienes ciertos beneficios, tienes luego también ciertas desventajas. Para poner en contexto, la suspensión delantera que funcionó mejor con la era de efecto suelo fue la pull rod en la suspensión delantera, la introdujo Red Bull en 2022, que era prácticamente el único equipo que la tenía, y se la acabó copiando McLaren, luego se la acabó copiando también Ferrari, aunque Ferrari solo lo hizo el último año y tampoco les salió muy allá, pero McLaren, que son los 2 equipos que han dominado, tanto Red Bull como McLaren, han acabado haciéndolo con esa pull rod delantera. Pero parece que este año apunta más a que esa push rod va a ser la mejor, y en el caso de Williams han optado por la contraria. Sí que llevarán una push rod en la suspensión trasera, pero esto es la elección de la gran mayoría de equipos. Así que veremos qué tal les sale. Es algo interesante y es lo más a destacar de este Williams, que aún en Silverstone, en ese filming day, no se ha visto demasiado. Esto era la información que ya teníamos de que, porque es que de por sí los renders que presentó Williams los presentaron sin suspensión delantera, o sea, se veía muy claro que no era el coche, porque hay veces que hasta los renders puede ser el coche real y tiene ciertas dudas, no te lo enseñan todo, pero la gran mayoría de cosas te las van mostrando. Se veía muy claro que esos renders no eran el coche real, porque es que no había suspensión delantera, y ya empezó a salir esta información y efectivamente se confirma. La pull rod delantera es una suspensión que históricamente no ha funcionado. Es una suspensión que ha costado mucho hacerla funcionar y que acabó consiguiéndose hacer funcionar la generación de monoplazas anteriores. Pero también
hay que tener en cuenta que esa generación de monoplazas era muy diferente a la actual, con un efecto suelo, en la cual pues querías que el coche fuese lo más bajo posible. Este año estamos viendo otra vez la aparición del rake y por eso puede ser que la push rod delantera sea mejor para tener ese balance del coche. Bueno, yo no soy ingeniero, obviamente, ya lo sabéis, estamos aquí hablando de Fórmula 1 y elucubrando de cosas que luego veremos qué es lo que acaba funcionando. Puede ser que Williams, Alpine y Cadillac hayan acertado, pero es ampliamente improbable, creo yo, que esa pull rod delantera acabe siendo la que acabe funcionando. Veremos finalmente qué es lo que acaba pasando, y también se ha publicado la ficha técnica del FW48. Y esto lo traigo porque yo no me estoy haciendo demasiado eco en estas fichas técnicas, y efectivamente esto ha demostrado que no hay que hacerse eco de estas fichas técnicas. Lo están ya diciendo todos los periodistas también importantes en el mundo de la Fórmula 1, por si no me creéis a mí mismo. Obviamente lo están diciendo todos los periodistas importantes desde Italia, en España, en Gran Bretaña también, porque lo ha dejado muy en evidencia Williams. Y es que Williams, en la ficha técnica, ¿qué es una ficha técnica? Bueno, pues donde ponen el nombre completo, donde ponen pues FW48, ¿no?, que es el nombre del chasis, pone el nombre del equipo, pone el motor que están llevando, que al final, bueno, es simplemente esa ficha técnica que describe el monoplaza en papel y donde también incluyen el peso del monoplaza. El peso del monoplaza de Williams daba mucha ilusión verlo, por así decirlo, o había mucha expectativa por ver qué ponía en esa ficha técnica, porque curiosamente hasta el momento había 7 fichas técnicas, falta todavía en un par, y en todos los equipos estaban llegando al peso mínimo, supuestamente según esta ficha técnica. Yo no me he hecho demasiado eco de ello, nunca lo he hecho, y no es por llevarme flores, pero por esto mismo, todos los equipos estaban en el peso mínimo, curiosamente. Y Williams, que se rumorea que va a ser el coche con más peso, supuestamente con la ficha técnica están en el peso mínimo. Esto simplemente es para poner que efectivamente estás en el peso mínimo y ya está. No es realidad. Williams va a tener sobrepeso, no sabemos cuánto, y esto lo dijo muy bien James Vowles en una entrevista que hubo previa incluso a la presentación de su monoplaza, que hasta que no lleguen a Bahrein y lo pesen no van a saber cuánto pesan. Mejor dicho, hasta que no lleguen a Australia y lo pesen no van a saber cuánto pesan en la primera carrera, porque después va a seguir habiendo desarrollo desde los test de pretemporada hasta la primera carrera. Y hasta ese momento no se puede decir realmente cuánto sobrepeso tiene Williams. Lo que se está diciendo son únicamente rumores. Pero Williams no va a estar en el peso mínimo y lo han dejado muy en evidencia, obviamente. Por ejemplo, otro equipo que lo ha dejado en evidencia, lo único que era menos claro, porque Williams se sabe de sobra que va a tener ese peso, va a tener sobrepeso y que van a tener que trabajar sobre ello. Ojalá no fuese así, ¿eh? Ojalá las informaciones estén equivocadas y Williams sí que esté en el peso mínimo. Pero para poneros en contexto, en 2022, con el cambio de normativa de efecto suelo, un equipo que también en esa ficha técnica ponía que estaban en el peso mínimo y no era realidad, era Red Bull. Red Bull decían que estaba en el peso mínimo al principio de temporada y no era así. Y se vio muy claro cuando fueron llegando evoluciones que el Red Bull, aún con sobrepeso, competía con el Ferrari, y cuando llegaron evoluciones simplemente de reducción de peso, pasaron a volar. Fijaros, la primera carrera de la temporada en Bahrein, como está compitiendo Verstappen contra Leclerc, Leclerc acaba ganando, sí que hay un doble abandono de Red Bull, pero iba a ganar Leclerc aunque no hubiese habido ese doble abandono. Y veros el Gran Premio de Bélgica, que es cuando ya de verdad Red Bull llegó al peso mínimo. Y fijaros la diferencia que hay entre el ritmo que hay en ese Gran Premio de Bahrein 2022 y el Gran Premio de Bélgica 2022, simplemente con la reducción de peso. Otro equipo que lo ha dejado muy en evidencia es Ferrari, que desde Italia están confirmando que va a tener sobrepeso. No es que estén confirmando que Ferrari va a tener sobrepeso y en su ficha técnica el SF26 aparezca que está en el peso mínimo. Es que desde Italia, el medio Auto Racer Italia confirma que ya hay programadas actualizaciones tanto para los test de Bahrein como para la primera carrera, para ir reduciendo ese peso en comparación al coche que llevaron en España. Pero la ficha técnica parece que están en el peso mínimo. Pues es lo que digo, no hay que fiarse de esas fichas técnicas. Este año no sé por qué sí que las he visto mucho en redes sociales, que yo nunca las había visto a la gente comentarlas, y efectivamente es que esto deja en evidencia de que lo que hay ahí es descripción del monoplaza, y una descripción que luego no tiene por qué ser a 100% la realidad, porque no hay ninguna obligación de que lo que ponga ahí sea la realidad. Si es que de por sí al final, como los coches van cambiando cada carrera,
no puedes hacer una ficha técnica antes de que empiece la temporada para tu monoplaza que va a ir cambiando incluso en esa primera carrera. Entonces, bueno, simplemente es algo informativo y que al final vamos viendo como con este ejemplo de Williams que no tiene que ser 100% real lo que vemos. Así que veremos qué tal Williams, que se habla mucho, ¿no?, de que pues, puede llegar a ser un desastre. Han hablado mucho de perderse ese shakedown de Barcelona, obviamente, a los propios pilotos le han preguntado. James Vowles, el team principal, pues bueno, pues ha dicho lo que tiene que decir, ¿no? Que al final sí, obviamente querían estar, pero que no ha sido una gran pérdida. Claro que lo ha sido. Obviamente no es el fin del mundo, pero claro que ha sido una gran pérdida. Pero sí que tiene algo de razón James Vowles en que Williams lo que dice es que confía en que el motor Mercedes tiene varios clientes. Ya sabemos que el motor Mercedes es el motor con más clientes y gracias a tener ese motor, Williams ya tiene datos de cómo funciona ese motor. Es decir, Williams ha perdido el shakedown de Barcelona, pero no ha perdido tanto como si lo hubiese perdido, por ejemplo, Aston Martin, que Aston Martin acabó consiguiendo rodar un día y si no hubiesen rodado ni siquiera ese día, habrían perdido más de lo que lo ha hecho Williams perdiendo ese día, perdiendo todos los días, porque ya tienen por lo menos datos de ese motor. Claro que obviamente no tienen datos de su propio coche, que esto es muy importante porque no saben si por lo menos lo que han llevado a pista en ese shakedown de Barcelona se correlaciona con lo que se suponía que les tenía que dar según el túnel de viento. Los demás equipos ya lo han hecho y ya saben cuál correlación tiene, si es buena, si es mala, si lo que van a traer en Bahrein debería asemejarse mucho o va a ser un disparate porque no se ha parecido nada los datos que tenían con lo que han llevado en Barcelona. Eso Williams no lo tiene. Pero Williams sí que tiene esos datos ya del motor Mercedes, así que es algo por lo menos que llevas de ventaja que no tendrías si no tuvieses ese motor con tantos clientes, que al final Mercedes perdiéndose un cliente, Williams no llegando, era el motor con más clientes junto a Ferrari. Y además James Vowles lo que comenta es que tiene mucha confianza en que ese motor Mercedes va a ser muy competitivo y que al menos, aunque no sabemos en qué situación se encuentra Williams, porque todavía, aunque ya lo han puesto a prueba el FW48 en el Filming Day que han hecho en Silverstone, todavía realmente no le hemos visto competir en igualdad de condiciones frente a sus rivales, que tampoco hemos visto de ninguno, por supuesto, pero por lo menos ya han rodado en igualdad de condiciones, en la misma pista, en las mismas horas, etcétera, etcétera. Obviamente lo que confía Williams es que gracias a tener ese motor van a ser más competitivos de si no lo tuviesen. Lo que dice James Vowles, que ha trabajado muchísimos años en Mercedes, desde la fundación de Mercedes, desde que Mercedes compró el equipo de Fórmula 1 en 2010 hasta que se unió a Williams en 2023, ha trabajado en todos esos años en Mercedes y dice que los cambios de reglamento a ese equipo se le dan muy bien. Como ya sabemos, en 2014, dominando todo ese cambio de reglamento. En 2022... pues bueno, la era de efecto suelo no han ganado, pero se les dio bien. Al final, ya el propio 2022 es un año con 17 podios de ese equipo Mercedes y siempre han estado compitiendo, a veces más, a veces menos, pero siempre han estado ahí y tienen incluso 2 subcampeonatos, 2023 y 2025. E incluso, si queremos retroceder más, 2009, Brown GP es el equipo que se acaba convirtiendo en Mercedes, también acertando en ese cambio de reglamento. Al final, Mercedes siempre suele acertar con los cambios de reglamento, mejor o peor, pero están ahí y siempre tienen un motor competitivo y eso hace confiar a James Vowles de que Williams, por lo menos en la parte de motor, van a ser muy competitivos. Carlos Sainz también ha hablado de su objetivo este año, que me parece muy interesante lo que ha dicho el piloto español, porque lo que ha comentado es que no se puede poner un objetivo realista. Ya ni siquiera porque todavía Williams ni siquiera se ha probado frente a los rivales, sino porque es un cambio de normativa, tampoco sabe ni él ni los rivales en qué situación van a estar hasta que no llegue la primera carrera. Luego puede haber mucho desarrollo también en un año que se cambia, nada más acaba de cambiar la normativa, pues como empieza el año va a cambiar mucho a cómo sea al final. Eso siempre pasa, pero en otras temporadas es más estable, en un primer año de normativa puede cambiar mucho. Es decir, lo que dice Carlos Sainz es que no se puede poner un objetivo de vamos a quedar quintos en el Mundial de Constructores, que es lo que ha dicho James Vowles. Bueno, no ha dicho que vayan a quedar, ha dicho que quieren quedar quintos, pero lo que sí que ha dicho es que su objetivo este año es seguir dando otro paso adelante, que Williams como equipo siga creciendo y aprovechar al máximo esta normativa. No todos son buenas noticias en Williams, si es que esto lo que hemos hablado, bueno, pueden considerarse buenas noticias, simplemente son noticias, pero hay una mala que tampoco les afecta demasiado, pero es que han perdido a su embajador. Y
y es que desde hace años Jenson Button, el ganador del Mundial de 2009 con Brown GP, que hemos mencionado el equipo, ganó ese Mundial de 2009 y estaba siendo su embajador estos últimos años hasta esta temporada que se une al equipo Aston Martin. Va a ser nuevo embajador, no va a dejar de estar Pedro de la Rosa, que es curioso, tienen a 2 expilotos siendo embajadores, pero bueno, pues un embajador más del equipo. Pero lo interesante, y por lo que simplemente al final lo vamos a mencionar un poco más allá de simplemente decir el titular, es que vuelve a estar con Honda. Jenson Button fue piloto del equipo Honda, que luego fue Brown GP, que luego fue Mercedes, ¿no? Pero ya con Mercedes sí que no llegó a estar. En 2010 pasó a McLaren, estuvo conduciendo ese McLaren con motores Mercedes hasta que en 2015 llegó Honda otra vez. Y 2015, McLaren, Honda, Fernando Alonso, y sabemos cuál fue ese resultado, ¿no? Fue una historia muy mala, un regreso de Honda que no funcionó y que acabó muy mal, y que ahora vuelven a estar en el mismo equipo. Honda, vuelve a estar Fernando Alonso, vuelve a estar Jenson Button y está también Stoffel Van Dorn, que fue, especialmente en 2017, piloto reserva y acabó siendo el sustituto de Jenson Button en 2018 luego. Es curioso y es que podemos llegar a ver la mejor historia de redención de la historia, ¿no? Esa relación que no acabó nada bien entre especialmente Alonso y Honda, pero también con Button, ¿no? Muy deteriorada, muy cansada. Pues podemos ver la mejor historia de redención de la historia si Aston Martin ahora acaba siendo exitoso con el motor Honda y vemos un buen año del equipo de Silverstone. Hablando del equipo de Silverstone, y lo que vamos a mencionar en este vídeo especialmente sobre ellos es que Adrian Newey, el team principal, el diseñador del AMR26, ha dado una entrevista previa a que se presente el monoplaza. Recordad que el lunes se presenta el AMR26 oficialmente. La decoración realmente, porque a ver, el coche ya hemos visto sus primeras pinceladas en el Shakedown de Barcelona y tampoco nos van a mostrar todo. Ya vamos a esperar a los test de Bahrein para ver realmente ese monoplaza. Pero nos van a presentar la decoración, que no se prevé que vaya a ser muy diferente a lo de los últimos años, en ese evento que va a tener lugar el próximo lunes. También el lunes se presenta el McLaren para que lo tengáis en cuenta, y previo a esto pues Adrian Newey ha dado una entrevista publicada en la propia web del equipo Aston Martin y ha dado muchas declaraciones y os traigo las más interesantes. Partiendo por lo primero que ha comentado es que Aston Martin comenzó la normativa con desventaja. Esto lo desvela Adrian Newey en esa entrevista con el equipo Aston Martin, diciendo que, siendo sinceros, partieron con desventaja porque hasta abril no pudieron poner un monoplaza de 2026 a funcionar en el túnel de viento, a probarlo, a empezar a diseñarlo, a empezar a evolucionarlo, y eso hace que partieran con 4 meses de desventaja, ya que los rivales empezaron a hacerlo en enero. ¿Por qué se dio esto? Bueno, pues tiene que ver con el túnel de viento, un túnel de viento que ya ahora mismo sí que considera Adrian Newey que es el mejor que hay en Fórmula 1, pero que recordemos que ha tenido ciertos problemas, que es nuevo y que lo han estado calibrando. Acabó de construirse a finales de 2024, en ese comienzo de 2025 todavía se estaba calibrando, incluso se estuvo teniendo a principios de año el AMR25 para ir haciendo esa correlación en pista e ir viendo que todo iba bien, y por ello hasta abril, 4 meses después, no pudieron poner un monoplaza de 2026 y ellos, el equipo, empezar a trabajar. A eso se le suma que el propio Adrian Newey, hasta más o menos esas fechas, no pudo empezar a trabajar con el equipo Aston Martin de verdad. Está anunciado desde septiembre de 2024 que estaría en el equipo, pero hasta más o menos ese abril de 2025 no podía trabajar por su tiempo de jardinería tras la salida de Red Bull. Todo hace que hasta ese abril no pudieron empezar a trabajar en 2026, y eso hace que hayan ido con desventaja, con un pequeño retraso frente a sus rivales. Tampoco significa que sea el final, por supuesto, porque si tú lo has hecho mejor que ellos, da igual esos 4 meses. Habrá muchos equipos que estén por detrás del equipo Aston Martin pese a haber tenido esos 4 meses más. Pero obviamente es un punto en el que, si de verdad el equipo Aston Martin desde el principio es competitivo, menciono esto porque puede ser que en Australia Aston Martin pues pase a Q3 a duras penas y acaben ganando el Mundial. No creo que se dé una situación tan extrema, ¿no? Pero podría llegar a darse por la evolución y demás.
pues eso significaría que obviamente lo han hecho muy bien los deberes en este año, pero que la desventaja esa de empezar más tarde les afectó. Pero si no se llega a dar el caso, obviamente podría ser que han hecho mucho mejor trabajo en 4 meses menos, en únicamente 8 meses preparando este 2026. Como os he mencionado también brevemente, Adrian Newey en esa entrevista también ha mencionado que el túnel de viento que tiene Aston Martin en Silverstone es claramente el mejor ahora mismo en la parrilla, que hay otros equipos ya haciendo nuevos túneles de viento. Por ejemplo, su ex equipo Red Bull, que bueno, es que Red Bull tiene un túnel de viento que es reliquia de la Primera Guerra Mundial, pero están haciendo un nuevo túnel de viento que en principio termina la construcción en 2027, luego todo el proceso, el mismo que ha hecho el equipo Aston Martin, ¿no? 2027 termina supuestamente, meses de calibración y ya luego que efectivamente se pueda trabajar en él para el siguiente coche, pero que a partir de ahí, pues bueno, lo suyo será que el de Red Bull va a ser el mejor. Lo que tenemos ahora mismo en parrilla es que el de Aston Martin es el mejor túnel de viento que hay en la parrilla y así mismo lo confirma Adrian Newey, que no es un don nadie, por supuesto, en la Fórmula 1. Y también Adrian Newey con este nuevo túnel de viento, con las instalaciones de Aston Martin en Silverstone, con su nuevo equipo, con ese AMR26 pues radical, que también llega a mencionarlo y ahora comentaremos lo que dice Adrian Newey sobre ese monoplaza y demás. Adrian Newey ha traído ciertos conceptos en su AMR26 que los hemos visto todos, que son bastante radicales, que nos ha dejado a nosotros y al resto de equipos boquiabiertos. Todo el mundo está hablando sobre ese AMR26, el propio George Russell, por ejemplo, en la presentación de la temporada de Mercedes lo comentó, que es el coche más diferente, que es el coche sobre el cual se están fijando todos los equipos, etcétera, etcétera. Pues Adrian Newey ha querido llevar al extremo una idea que tuvo en su Red Bull más exitoso y que no se está viendo demasiado, porque hemos visto ciertas ideas que tuvo Newey en el pasado que las ha traído, como por ejemplo la suspensión trasera, que es espectacular, nadie se acerca a tener la suspensión trasera igual. Le hemos visto la forma de los pontones, por ejemplo, estilo cuchara, que lo tuvo su Red Bull de 2023, y ese Red Bull de 2023 en muchas otras partes también fue tan exitoso porque tuvo un sistema de refrigeración que nunca antes había llevado a cabo, que lo puso Newey en ese Red Bull, que consiguió hacerlo funcionar muy bien con el motor Honda y que parece que es una de las cosas que ha llevado aún más al extremo en este AMR26 y que por eso el monoplaza es tan estrecho en la parte trasera, que está destacándose mucho por ello, porque es que por la parte de atrás parece una hoja y efectivamente eso se ha conseguido ya que ha llevado el sistema de refrigeración al extremo, el cual ya probó con Red Bull y ahora lo ha llevado al extremo en este Aston Martin. ¿Qué es lo que ha hecho? Bueno, pues ha llevado al extremo con unos radiadores 3D curvilíneos que se adaptan a la curvatura del monoplaza, poniéndose de forma pues 3D, en lugar de tener un radiador como tal, se va moviendo con el monoplaza y así consigues reducir el tamaño del coche, pudiéndolo hacer más estrecho. Ya lo hizo con ese Red Bull con el que Max Verstappen ganó muchísimas carreras y acabaron ganando aquel año 22 de 23 carreras. Recordad que solamente Carlos Sainz le pudo arrebatar una carrera en 2023, que fue ese Gran Premio de Singapur, y con ese concepto de refrigeración la han introducido ahora a la MR26. Veremos si eso acaba funcionando, pero obviamente está llevando al extremo todas sus ideas, incluso las que no se ven a simple vista, porque esto, hasta que Motorsport Italia lo ha comentado, nadie había hablado de ello. Y es que el propio Adrian Newey en esa entrevista con Aston Martin ha confirmado de que lleva haciendo un diseño que se podría considerar radical. Lo que ha dicho él textualmente es: con un reglamento nuevo, nadie sabe nunca con certeza cuál es la filosofía correcta. Ni siquiera yo. Desde luego, no estamos seguros de cuál es la mejor interpretación del reglamento y, por tanto, la mejor filosofía a seguir. La dirección que hemos tomado podría interpretarse como agresiva. Tiene bastantes elementos que no se habían hecho antes. ¿Eso la hace agresiva? Posiblemente, o quizá no, porque claro, dice ese quizá no, porque si es la exitosa, pues al final todo el mundo la va a copiar y no va a ser agresiva, porque va a ser la que todo el mundo tiene. Pero por el momento, cuando estamos viendo a la gran mayoría ir por diferentes caminos, pero todos hacia una dirección, Aston Martin se ha ido hacia otra. Eso puede ser bueno o puede acabar siendo malo y solo el tiempo lo dirá. La intención, eso sí, pese a este diseño radical, es hacer un buen coche
de base. La intención de la MR26, ya hemos comentado que incluso va a partir con sobrepeso, así que esto se suma, es que sea una buena base, la cual ya sea buena desde el principio, por supuesto que sí, pero que se pueda ir desarrollando. Muy similar a lo que hizo Red Bull en 2022, un coche que empezó ya siendo bueno, ya compitiendo, ya peleando por las poles, en la segunda carrera Verstappen ya ganó en Arabia Saudí, pero que obviamente no estaba en el mejor momento y que ya con el base a actualizaciones, la reducción de peso, etcétera, etcétera, no es que acabasen ganando ese mismo año tanto el Mundial de Pilotos como el Mundial de Constructores. Es que el año siguiente arrasaron en ese 2023 que estábamos comentando. Esa es la intención que tiene Adrián Newey con este AMR26. Esto también lo ha confirmado Jesús Balseiro en el diario AS, que es que efectivamente pues la intención de Adrián Newey es hacer un coche que sea una buena base para seguir desarrollándola, porque no solo se trata de 2026, se trata de toda esta generación de monoplazas. Y si consigues ganar en 2026, 2027, 2028, 2029, pues mejor que mejor. Si te tienes que perder 2026 para ganar 27, 28, 29, pues también es bueno, pero lo que no quieres es ganar el 26 por tener un buen coche de partida, pero luego ir cayendo y no tener un coche competitivo, ya no, ni siquiera a final de esta misma temporada. Adrián Newey también ha avisado de que efectivamente el AMR26 que vimos en Barcelona no va a ser el que veremos en Bahrein y mucho menos será el que veremos en Australia en la primera carrera. Que aquí yo lanzo la pregunta de qué vamos a ver. Si ya todo el mundo está hablando de ese AMR26 de Barcelona, ¿qué es lo que vamos a ver en Bahrein para que esté diciendo que efectivamente va a haber cambios, va a haber actualizaciones y va a ser un coche diferente? Si ya todo el mundo está alucinando por lo radical que ha sido ese AMR26 en Barcelona, ¿qué nos tiene preparados Adrián Newey para las siguientes citas? Empezando por la pretemporada en Bahrein y luego por la primera carrera, que luego puede no ser exitoso, pero efectivamente ya es muy rompedor el hecho de haber traído un coche con un concepto radicalmente diferente a los demás y avisar que luego más adelante en los propios test, que son 2 semanas después, no va a ser el mismo coche, va a haber novedades y también ya se está diciendo que efectivamente van a haber sorpresas. Veremos qué es lo que pasa, veremos qué es lo que nos trae Adrián Newey, pero efectivamente ha confirmado eso, que el AMR26 que vimos en Barcelona va a ser muy diferente al que veremos en Bahrein y será diferente al que veremos en Melbourne. Así que eso tiene que ver todo con lo que hemos visto del equipo Aston Martin. Vamos a continuar hablando por la tensión que sigue creciendo con respecto a ese motor de Mercedes con el truco de la relación de compresión. Un tema que ya tratamos en el vídeo anterior, en el último vídeo que hemos comentado, especialmente porque Toto Wolff pues habló sobre ello en la presentación de Mercedes e insistía en que efectivamente que es legal, que no se lo van a quitar, que han hablado con la FIA, etcétera, etcétera. Yo os decía que efectivamente mi opinión es que claro que puede estar preocupado por este año, pero este año parece tener muy claro, por lo que él dice y por lo que se está informando, que efectivamente este año no se lo van a quitar. Él hablaba más de cara a 2027, pero es que las reuniones siguen para intentar eliminar ese truco de la relación de compresión que tiene Mercedes en su motor. Se siguen celebrando reuniones entre los motoristas que no lo tienen con la FIA para proponerle sistemas de medición nuevos, para al final que se lo acaben quitando a Mercedes y que Mercedes no parta con una ventaja frente a los rivales por haber hecho ese truco en la relación de compresión y poder aumentar del 16-1 estipulado que se tiene que cumplir en todo momento al 18-1 al que estaría llegando Mercedes cuando ponen el motor en marcha. Y es que parece que la tensión sigue aumentando hasta el punto que Audi y Honda parece que están uniendo fuerzas legales y se acogen a un incumplimiento de las condiciones de entrada. Recordemos que especialmente Audi, pero Honda también, es casi un motorista nuevo. Porque recordemos que Honda se fue en 2021, luego solo se quedó dando soporte al equipo Red Bull porque esos motores también de por sí estaban congelados y acabó regresando para 2026, así que prácticamente es un motorista nuevo y se están acogiendo a que se están incumpliendo las condiciones de entrada de neutralidad. E incluso estarían dispuestos hasta impugnar el campeonato por esa falta de neutralidad si no se alcanza una solución con ese truco de la relación de compresión.
Es decir, siguen las quejas, esas quejas que hacía mención Toto Wolff, que decía que no entendía cómo los rivales se estaban centrando más en otros que en ellos mismos y que creía que eran únicamente excusas, hasta el punto que Audi y Honda parecen ser los que más fuerte están yendo contra este truco de la relación de compresión, llegando a amenazar con tratar de impugnar el campeonato. Luego obviamente lo tienes que conseguir, por supuesto, pero está claro que al final si un equipo está incumpliendo las normas, porque claramente la FIA no se lo puede medir, porque Mercedes está cumpliendo como está haciendo las mediciones la FIA, que es en temperatura ambiente, pero en cuanto ponen ese motor en marcha no está cumpliendo las normas, porque la norma establece que en todo momento la relación de compresión tiene que ser 16:1 y están llegando a un 18:1. Obviamente aquí los dos motores que son nuevos, que tenían unas condiciones de entrada y que no se están cumpliendo, pues se van a quejar. Yo sigo creyendo que para 2026 no vamos a ver realmente un cambio, yo sigo creyendo que al final ese motor se va a quedar porque la homologación de los motores se va a cerrar y si lo impugnas y al final haces que Mercedes lo tenga que cambiar, no va a tener un motor, ya no digo competitivo, no va a tener un motor capaz siquiera de ser el peor motor de la parrilla, pero cercano al resto. Si lo impugnas y se lo haces quitar, va a pasar eso, y son además 4 equipos en el motor Mercedes, que si Red Bull encima también lo tiene, pasan a ser 6, no 4, pero si lo dejas, también va a ser negativo, porque estos equipos más Ferrari se van a quejar claramente. Entonces es una situación muy complicada. Sigo creyendo que para 2026 pues se va a pasar un poco de largo, pero para 2027 es algo que sí que creo que se lo van a acabar quitando, y Mercedes debería de empezar a trabajar ya en suprimir esa característica y que intentar que el motor Mercedes siga siendo competitivo sin ella. Así que vamos a pasar al siguiente de los temas y vamos a hablar de un tema muy interesante que se empieza a comentar, que es algo que también, pues como que se ha querido ir mirando hacia otro lado, pero ya hace mucho tiempo que se venía hablando sobre ello, especialmente quienes analizaban la normativa, especialmente de motores, y parecía que la Fórmula 1 quería ir mirando hacia otro lado a ver si sobre todo los motoristas conseguían solucionarlo, y no parece que esté siendo, porque el medio de Race ha ido con todo y efectivamente ha contado que es muy probable que este año veamos a equipos, a pilotos, hacer lift and coast en clasificación. Una mala optimización de la vuelta, el lift and coast que tengas que hacer previo a la vuelta o incluso en la vuelta, dependiendo del circuito que estemos, podría hacer que el mismo piloto, haciendo una vuelta perfecta pero habiéndola optimizado mal, pierda entre medio segundo o hasta un segundo, dependiendo del motor que tengan. Es algo de lo que no se está hablando, de lo que la Fórmula 1 durante este último tiempo no ha querido hacer referencia, pero es algo que va a pasar. Y es que ahora mismo no hay energía para poder hacer una vuelta completa al 100% de la batería, empujando al máximo. No hay energía suficiente, a no ser que se consiga empezar la vuelta de clasificación con la batería al 100%, y aún así, dependiendo del circuito, quizá ni siquiera serviría, no puedes hacer la vuelta al completo empujando. Entonces, en los circuitos que sí se puede, si la consigues empezar al 100%, que hay muchos condicionantes para no hacerlo, podrías hacer esa vuelta empujando. En esos circuitos, si no has empezado al 100%, vas a perder muchísimo frente a los que sí que lo han conseguido gestionar bien en la vuelta outlap y empezar con la batería al 100%. Y luego, en los circuitos en los cuales no se puede hacer la vuelta al máximo empujando, va a pasar que va a ser una vuelta de clasificación no al máximo, sino que gestionando esa Fórmula 1 que queríamos dejar de ver, esa Fórmula 1 de gestión, esa Fórmula 1 donde se gestiona los monoplazas, se gestionan los neumáticos, se gestiona la batería, se gestiona el combustible, y que pedíamos que dejase de estar. Pues no es que deje de irse esa gestión, sino que ahora hay que aumentar también aún más esa gestión de energía, porque va a ser crucial hasta en clasificación. Bueno, veremos qué es lo que acaba pasando, pero es que encima el diferencial de velocidad que hay ahora mismo, si no estás al máximo en tu batería, empujando y demás, es muy grande. Lo han dicho varios pilotos. Llega a haber un diferencial de hasta 50 km/h en recta el piloto que está empujando y el piloto que tiene batería frente al piloto que no tiene batería aún empujando. Es que es una auténtica salvajada.
veremos cómo salen estos motores. Obviamente es lo malo de esa batería que tenemos, de que ahora mismo pues es un 50% eléctrico, 50% combustión. Realmente es un 55 combustión, 45 eléctrico, pero bueno, al final nos entendemos con 50-50, pero con unas baterías que no da para la potencia que requieren estos monoplazas, para lo largas que son estas vueltas. Pues en ciertos circuitos donde hay más parones, donde no se requiere tanta energía y demás, sí que se va a poder utilizar. Quizás si empiezas al 100% en una vuelta de clasificación, empujar entera. Pero si no, vamos a ver, es que vueltas de clasificación gestionando, es que es una auténtica salvajada que se está hablando muy poco. Comentaros dos noticias muy breves y seguimos ya para terminar el vídeo. Comentaros que Frederick Besti, el piloto danés que es de la Academia de Mercedes, va a continuar siendo tercer piloto de Mercedes. Ya el año pasado pues estuvo varias veces en el monoplaza, este año lo volverá a estar y se confirma una vez más que será el piloto reserva de Mercedes. Y también se ha confirmado el piloto reserva de Haas, y es que Jack Doohan va a tener otra oportunidad más. Y es que después de pues terminar bastante mal en Alpine, ya no solo porque le bajaron a mitad de, bueno, no a mitad de temporada, le bajaron 5 carreras después de que empezase la temporada por Franco Colapinto, no rindió bien, no parece que encajó bien tampoco eso cuando se veía venir encima, porque era lo que se venía rumoreando desde que pues ficharon a Franco Colapinto, que no le habían dado directamente el puesto, pues porque ya estaba firmado Jack Doohan, pero obviamente se venía hablando desde mucho tiempo atrás. No lo encajó bien y luego encima hizo unos test en la Superfórmula que no fueron buenos en Suzuka, llegando a golpearse hasta en 3 días diferentes, no 3 veces, que también 3 días diferentes en la misma curva. Pues bueno, parece que Toyota Haas sí que le va a dar una nueva oportunidad, siendo el piloto reserva junto a Ryo Hirakawa. Así que veremos qué tal lo hace el australiano y si acaba teniendo otra oportunidad en Fórmula 1. Quien no le dio la oportunidad es Flavio Briatore, que en unas palabras que ha dado a Sky Sports Italia me parecen muy interesantes porque le han preguntado directamente cuánta influencia tuvo en el hecho de que Alpine haya cambiado de motor. Recordemos que hemos perdido como motorista a Renault, que es una pérdida gigante, ojalá regrese, porque era un motorista histórico en el mundo de la Fórmula 1 y que al final pues Alpine siempre había tenido este motor Renault, ya no Alpine sino su predecesor, su propio mismo equipo que era Renault. La fábrica Enston, la fábrica ¿no? donde está Renault, pues desde hace muchísimos años había tenido este motor Renault. Es una pérdida gigante ya no solo con el propio equipo Renault, sino también lo llevó Williams en los Williams que ganaron en los 90, lo llegó a llevar por ejemplo Ayrton Senna en el mismo Williams que bueno pues tristemente acabó falleciendo, pero que ha sido un motor histórico y que finalmente en este 2026 hemos perdido. ¿Qué influencia tuvo, por tanto, Flavio Briatore? Ha hablado acerca de ello y en Sky Sports ha confirmado que el 100%, que él puso como condición que para volver al equipo, para ser ahora mismo, bueno, lo que sea, porque realmente no hay un puesto claro de que sea Flavio Briatore, porque no es team principal, hay un team principal, pero realmente lo es todo, es el jefe del equipo Alpine de Fórmula 1, pues dijo que su único requerimiento para volver era tener un motor competitivo como el de los grandes, y eso incluía, pues entonces, dejar el motor Renault, que no estaban consiguiendo hacer motores buenos desde hace mucho tiempo atrás, por tener ese motor Mercedes. Lo que ha dicho textualmente es: ¿cuánto influye en esa decisión de cambiar de los motores Renault por los Mercedes? El 100%. No puedo culpar a nadie. De hecho, debo decir que recibí un gran apoyo por parte de Luca De Meo, que es el ex CEO de Renault, del grupo Renault, ya no lo es, pero sí que lo fue en ese momento del cambio, y sigue diciendo, él entendió que yo tenía razón. Nunca habría vuelto a Fórmula 1 si no hubiera tenido la oportunidad de contar con un motor a la altura de los equipos. Y posiblemente, ya sabemos que se está rumoreando mucho que Christian Horner pueda acabar recalando en el equipo Alpine, ¿no? Sabemos que desde que se ha ido de Red Bull a mitad de la pasada temporada, se ha hablado mucho de que Horner quiere volver, pero no quiere volver siendo simplemente un empleado, siendo simplemente el team principal de un equipo. Quiere volver siendo socio del equipo, siendo
poseedor, por así decirlo, del equipo, como Toto Wolff al final, que tiene el 33, bueno, ya es un poco menos, pero tiene como el 20% del equipo Mercedes. Esto digo que es un poco menos porque ha vendido parte de su participación de Mercedes, pero eso es lo que quiere Christian Horner y se dice que lo va a hacer con el equipo Alpine, entrando, comprando con un grupo de inversores un porcentaje del equipo. El propio Christian Horner ha confirmado esto. Christian Horner en el European Motor Show de Dublín ha confirmado que quiere volver a Fórmula 1. Ha dicho que aún tiene asuntos pendientes en la categoría, que no terminó como le hubiera gustado porque sabemos que estaba intentando hacerse más fuerte dentro de Red Bull Racing, llegando a ser dueño prácticamente del equipo, era la intención que tenía, no lo acabó consiguiendo y que solo quiere volver para ganar y que quiere volver siendo socio de un equipo, no simplemente un empleado, confirmando todos los rumores que había, que al final lo que es más probable es que llegue al equipo Alpine junto a un grupo de inversores, siendo uno de los dueños del equipo gracias a ello. Así que veremos qué es lo que acaba pasando con Christian Horner. Relacionado con él está el motor Red Bull y es uno de los motores que más ha sorprendido en estos test de pretemporada que hemos visto, este shakedown que hemos visto en Barcelona. Tuvieron un golpe bastante fuerte con Nissan Hadjar, pero no fue problema del motor. El motor como tal se vio fiable, sorprendió mucho por eso, lo estaba diciendo mucha gente, por ejemplo James Bowers, ¿no? El team principal del equipo Williams, que hemos hablado sobre él al principio y sobre esa presentación. Pues una de las cosas que dijo es que lo que más le ha sorprendido de este shakedown de Barcelona es Red Bull, es esa fiabilidad que ha tenido ese motor Red Bull Forno, que es que al final se hablaba muy mal, pero porque se esperaba algo similar a lo de Audi. Audi ha sido el único motor que ha tenido problemas visibles, problemas de llegarse a parar en el monoplaza, y eso se esperaba que también pasase con Red Bull, porque no es que solo sea un motorista nuevo, que antes también he mencionado que Honda como tal lo es que es un motorista que anteriormente no era motorista, es que es un departamento que se ha construido completamente nuevo cuando se anunció que Honda no iba a seguir con Red Bull y Red Bull se estaba buscando un socio de motores, que lo consiguió con Ford, pero hay mucha gente que está equivocada. Ford no hace ese motor. Ese motor, la gran mayor parte del motor lo está haciendo Red Bull. Ford ayuda y casi hace en su totalidad la parte electrónica del motor, especialmente la parte eléctrica, el 50% que os comentaba anteriormente, 45% de ese motor, pero el 55% de la parte de combustión lo hace Red Bull y pues la verdad que ha ido bastante bien, pero según información de Carlos Miquel sí que tiene un problema y que eso es lo que ha llevado a el accidente que tuvo Hadjar y los múltiples problemas que tuvo Verstappen. Y es que la gente que estuvo allí en las colinas de Montmeló había reportado durante esos días que Verstappen se había salido en varias ocasiones de pista o había cometido varios errores, etcétera, etcétera. Incluso el primer día que estuvo Verstappen rodando, a los 5 o 10 minutos que salió a pista, en la curva 5 se fue fuera, sacando mucha grava, y eso provocó una bandera roja. No tuvo un problema, no tuvo un accidente, pero sí que al irse fuera y levantar esa grava, tuvo que sacar la bandera roja a la FIA para limpiar la pista. ¿Por qué se ha dado eso? ¿Por qué ese problema de Hadjar, no ese error que comete o esos mini errores que cometió Verstappen? Bueno, pues según esta información de Carlos Miquel, el único problema que parece que sí que tiene ese motor Red Bull es que tiene mucho lag. ¿A qué se refiere con lag? Bueno, pues porque da patadas de turbo, por así decirlo, es lo que ha dicho Carlos Miquel. ¿A qué nos referimos con esto? Es que básicamente pues da de repente un subidón de potencia porque no funciona del todo bien, no está del todo optimizado y da esas patadas en el turbo que hace que al final los pilotos estén perdiendo parte del coche, ¿no? De repente pasas de que no te está dando esa potencia que le estás requiriendo a que te la da entera, todo lo que no te ha estado dando ese último rato y lo que tendría que estar dando ya en ese momento, ¿no? Como que de repente da un subidón de turbo que hace perder el control del coche. Bueno, es un problema seguramente de optimización. Veremos si en los test de Bahrein lo vemos o ya lo han solucionado. No creo que sea muy grave y sí que hay que seguir elogiando ese motor Red Bull 4 porque efectivamente ha sido muy interesante. Y ya para finalizar este vídeo, el último tema que tenemos que comentar es sobre Oscar Piastri y unas palabras muy interesantes que ha recogido el medio Motorsport hablando sobre el MCL 40, el cual ya en un vídeo anterior esta misma semana he comentado que veremos qué tal funciona, veremos qué tal va, pero yo sigo teniendo muchas dudas de que volvamos a ver a un McLaren compitiendo. Ojalá me equivoque, ya no por tener un coche más en lo más alto, sino porque efectivamente
pues McLaren es un equipo histórico, pero yo sigo teniendo muchas dudas de que veamos a un equipo cliente pudiendo de verdad competir por el título. No digo que no vayamos a ver a McLaren compitiendo por podios o por victorias, eso creo que lo pueden hacer desde luego. Pero yo veo muy difícil que McLaren acabe ganando el título porque si lo gana alguien con motor Mercedes, es Mercedes. No porque Mercedes haga algo raro, sino porque Mercedes, el equipo, tiene información privilegiada sobre ese motor. Entonces siempre van a ir con ventaja frente a los otros. ¿Que puede hacer McLaren un mejor trabajo y superarle? Pues a ver, puede llegar a pasar, pero es muy improbable. ¿Por qué se dio en la anterior reglamentación que sí que pudo McLaren competir? Porque esos motores estaban congelados y Mercedes no tenía ninguna ventaja competitiva porque no tenía información nueva. Ya el segundo año tenías la misma información que tenía tu equipo fabricante y ahí fue cuando McLaren empezó a recuperar terreno. Ya en ese 2023, el segundo año del reglamento, pues empezó a competir por podios y en 2024 por victorias, 2025 pues dominaron. Yo eso lo veo muy improbable este año porque ese desarrollo de motores sigue y Mercedes cada año va a tener esa información privilegiada, empezando por esa temporada, pero ojalá me equivoque, como digo. Y esto era simplemente para poner en contexto. ¿Por qué digo esto? Pues porque, bueno, Oscar Piastri ha confirmado que McLaren ya ha encontrado cosas que deben de cambiar por completo. No es una noticia mala, es una noticia lógica. Quiero decir, estamos en un cambio de normativa y los equipos pues hacen ciertas cosas que no siempre va a ser lo acertado y esto parece que McLaren ha encontrado ya cosas que tienen que cambiar por completo, como también el propio australiano menciona que hay cosas que sí que han hecho bien y cosas en las cuales pues van a ser buenas, ya de por sí ya han identificado desde Barcelona que van a ser buenas. Lo que dice Oscar Piastri es: nos preparamos bien para rodar en Barcelona, no tuvimos grandes sorpresas en cuanto a la forma de conducir ni desde el punto de vista de cómo funciona la unidad de potencia y ese tipo de cosas. Creo que era importante evaluar que todo funcionara según lo previsto, pero creo que el equipo fue capaz de hacer mucha preparación a lo largo de esta semana de cara a los próximos tests. Estoy seguro de que tendremos que revisar algunas cosas que han funcionado como esperábamos, otras en cambio no lo han hecho y otras directamente tendremos que cambiarlas. Así que esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Déjame en los comentarios tu opinión sobre todos los temas que hemos tratado. ¿Qué es lo que opinas acerca del Williams, del FW48? ¿Crees que será competitivo? Acerca del sobrepeso y todo el tema de la ficha técnica. Las palabras de Adrián Newey. ¿Qué esperas de la MR26? ¿Será competitivo? ¿No lo será? ¿Podremos ver a Fernando Alonso peleando por su tercer mundial? Déjame en los comentarios todo lo que opines sobre todos los temas que hemos tratado. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo y nos vemos la semana que viene con el próximo.